aviación durante mucho tiempo y viene sorprendiéndonos desde hace varios meses, que yo sepa, con investigaciones producto de su iniciativa. Nadie le paga por lo que hace, pero investiga como poco y ha venido descubriendo hechos realmente memorables, importantísimos en la historia de la aviación en Venezuela, sobre todo la de sus comienzos, porque es una persona versada sobre todo lo que está ocurriendo en la aviación en el ámbito civil como en el ámbito militar. Teníamos pendiente esta conmemoración de otro centenario que se suma a los ya celebrados o recordados con motivo del vuelo de Roland en Venezuela. Esta misma semana se recordó el vuelo, el primer venezolano que voló en un avión en Venezuela. ¿Hace cuánto fue el día? El primer venezolano que voló en un avión en Venezuela fue en diciembre del año 1913. De 1913, que fue Carlos Montón. Y ahora, después hubo otro vuelo con un venezolano que subió ahora. No tengo registro. No tengo registro. Bueno, él es una persona como un poco en la onda de investigadores serios, estilo Ramón Rivero Blanco, que nos acompaña aquí, quien está relacionado con algo de la historia a la cual se va a referir, que por su padre fue el acronista de La Guaira. Y este hecho que estamos conmemorando hoy tiene que ver con el litoral, con La Guaira, con una de las adyacencias de La Guaira, que es el pueblo de Maiquetía, a donde aterrizó este personaje, Cecil Pioli, que fue el primero que cruzó el Ávila y el primero que transportó en avión una correspondencia en Venezuela, cartas, llevó 5 cartas de Caracas al litoral, al pueblo de Maiquetía. Ya nos va a detallar con la capacidad que tiene para investigar, y estoy seguro que la capacidad que tiene también para resumir y expresar lo que él ha publicado ya referente a este hito en la historia de Venezuela, a este personaje que no solamente se hizo importante porque nos visitó en el año 1914, hace 100 años, sino porque también ya traía un extenso bagaje en materia de aeromodelismo y aviación. Es uno de los haces de la aviación, de los primeros haces de la aviación de los Estados Unidos, relacionado, por cierto, con Venezuela. El Correo de Venezuela comenzó a organizarse en 1765, creo. Fueron las primeras tentativas coloniales, y después, el año 1860, se comenzó a instrumentalizar ya en la República el correo regularizado. Y en el año, a raíz de la suscripción del acuerdo con la Pan American y también con los predecesores de la Aeroportal venezolana, la empresa de Aeroportal francesa, se suscribieron los primeros convenios de transporte de correo aéreo internacional y correo aéreo doméstico, de forma tal que y comienzan a aparecer poco tiempo después las primeras imágenes en estampillas con la presencia del avión. No obstante, pues, que había transcurrido todo el tiempo que separa este traslado que hizo Pioli. Después también el italiano Remela hizo algún traslado de correspondencia entre Caracas y San Juan de los Morros, pero el pionero fue Pioli. Y la figura del avión comienza a aparecer en estampillas en la década de 1930, con emisiones del Correo de Venezuela, en la cual ya hay una estatua de un avión. Después anunciaron los Blues que tenían los portales, y finalmente los S3, siempre utilizando como escenario el campo de Carabobo. De manera pues que me complace mucho, la Fundación del Transporte le complace mucho que estemos nosotros hoy dedicando un momento a recordar un evento que tuvo lugar ayer, hace 100 años. Agradezco mucho a Alejandro por haberse trasladado y a ustedes por estar aquí compartiendo. Lamentablemente, la mayoría de los que están aquí en el alrededor del museo
gracias y adelante. Bienvenido ante todo, muchas gracias por su presencia. Le pido disculpas porque traje un material audiovisual que no le podemos presentar, no tenemos oportunidad para presentarlo, pero de todas maneras se lo dejo a la orden que va a estar montado en internet con acceso del blog del museo y a una serie de artículos que están enlazados con el tema donde se profundizan sobre la historia de los vuelos de Cecil Peoria. Sería interesante, desde mi punto de vista, hacer una introducción de que cómo llego yo a involucrarme de una manera tan específica con la investigación de los sucesos centenarios de la aviación venezolana. Yo soy ingeniero aeronáutico y soy fanático de lo que llaman la aviación experimental, la aviación ultraligera, todo ese tipo de aviones que son de construcción personal para vuelo deportivo. Y no hay mejor ejemplo que un avión clásico, un avión pionero, de lo que significa un avión experimental. Es un avión que iba modificación tras modificación mientras no se matara el piloto y mientras preferiblemente no se matara el diseñador, si era el mismo piloto, para ir sentando las bases de lo que era la aviación futura. Y dentro de ese hobby de ir investigando sobre los aviones pioneros, ir conociendo los aviones pioneros, se fue acercando la fecha del centenario de la aviación civil en Venezuela, en el año 1912. Se inició en 1912, se cumplió el centenario en 2012. Y yo me voy topando con las fotos del avión que se dice que es el avión de Frank Boland. Y llevo una foto y veo un avión, y agarro otra foto y es otro avión, y agarro otra foto y es otro avión. Entonces yo digo, bueno, pero aquí está pasando algo extraño. Y afortunadamente vivimos en una época que, como dicen algunos, San Google nos permite conseguir todo sin salir de la casa. Y bueno, ya teniendo una experiencia de casi 20 años metido en internet, afortunadamente tuve acceso al World Wide Web desde que se formó como World Wide Web. Y como usaba las máquinas de búsqueda viejas, que uno tenía que decirle con cucharita cómo quería hacer una búsqueda, y no se podían hacer búsquedas genéricas, entonces aprendí esos comandos especiales para hacer búsquedas muy específicas, y con esos comandos de búsqueda muy específicas puedo llegar muy profundo en las búsquedas sin dispersarme. Pasa típicamente cuando hace una búsqueda en Google y le salen cualquier cantidad de resultados, usando ciertos comandos muy específicos, básicos, cualquier cosa que quieran buscar, una frase, unos nombres. Por ejemplo, lo más básico que pueden hacer es ponerlo entre comillas dobles, y eso inmediatamente los lleva a algo específico. Y hay muchos comandos que están disponibles. Entonces, investigando sobre Boland, me topo con algo sorprendente. Me topo con la librería completa de la primera revista de aviación y aeronáutica de Estados Unidos, que se llama Aeronautics. Está completa en internet, en un site que se llama archive.org, y están todos los fascículos del año 1907 hasta el año 1915, o sea, hasta poco después de la Primera Guerra, o ya metida la Primera Guerra. Y están el 100% de los fascículos mensuales y quincenales de Aeronautics. Igualmente se consigue todos los 5 volúmenes de la revista Aircraft. Esas eran revistas de Nueva York, donde por ciertas razones que no tengo muy claras todavía se había concentrado el movimiento aeronáutico en Estados Unidos en esa época. Y justamente era el área donde estaba Frank Boland. Frank Boland era de New Jersey y él volaba en Minneapolis, que era en Nueva York, que es Nueva York. Y para mi sorpresa, no solo me consigo las fotos que me confirman cuál es el avión de Boland, consigo los artículos que describen cuál es el avión de Boland, consigo los dibujos de 3 vistas del avión de Boland. Es más, para mí fue una sorpresa porque mis maestros en el sentido de la investigación de la historia han sido el señor Alfredo Senalí y el señor Fabián Campeche, que no está presente, que es quien dirige la página de la aviación venezolana en retrospectiva, que es donde he arrancado todo esto. Y el que yo consigo unas fotos del hidroavión de Frank Boland, que no era otra cosa más que el mismo avión sin cola que hemos visto en fotos con unos pontones pegados en sus esquís con 6 perros. Y que Fabián me diga a mí, Alejandro, es la primera vez que yo veo estas fotos. Eso quiere decir que
iba en buen camino. Y eso me permitió indagar lo suficiente como para montar un documento en internet que está disponible para todos sobre el centenario de la aviación civil en Venezuela, un documento de 120, 130 páginas que tiene todo el compendio de los vuelos de Frank Boland, sus aviones, las zonas donde voló, fotos de las zonas donde voló en Venezuela, los precursores antes de la avenida de Frank Boland, que hay precursores en Venezuela. Les puedo decir, por ejemplo, que un ingeniero cumanés inventó prácticamente el planeador al extremo de que lo patentó, al extremo de que hizo un reclamo de patente a Lilienthal porque le estaba violando su patente del planeador. Y esa historia está tan dispersa que, bueno, que la tarea se convirtió en resumirla en un solo sitio. Y resultó que conforme iba investigando me topo con otros personajes que debo confesar que yo mismo no conocía. Empiezo a conocer de William Knox Martin, que es sería la segunda venida de unos pilotos a Venezuela, pero es el tercer piloto, porque con Boland vino otro piloto que se llama Charles Helfrich. Y con este señor, el 5 de diciembre de 1913, voló el primer venezolano como pasajero, voló el promotor que se llamaba el señor Carlos Montalbán, el promotor venezolano que traía estos pilotos. Y en abril, para terminar el contrato, que por alguna razón no completó William Knox Martin en abril de 1914, viene Cecil Peoli. Y conocer a Cecil Peoli resultó de otra diatriba. Si ustedes entran actualmente a la página de Wikipedia del primer vuelo en Venezuela, se van a conseguir una foto que no es de Frank Boland y se van a conseguir unos datos que no son correctos. O sea, lamentablemente no me he tomado el tiempo de atacar precisamente esa página, pero eso es una siguiente tarea. Pero esa página está totalmente errada. Tan errada y tan crítica es la situación que el afiche aniversario de la Fuerza Aérea de este año pasado era con una foto errónea, mostrando el avión de Cecil Peoli como si fuese el avión de Boland. Y eso realmente es algo que yo lo considero inaceptable, ¿no? O sea, si se está haciendo una muestra de casi los 90 años de la aviación militar y se usa una foto incorrecta, o sea, realmente es bastante degradante, es bastante deprimente. Entonces en esa lead, conforme iba buscando el material de Boland, ya habiendo conocido un poquito de Peoli, me tropiezo en estas revistas con material de Peoli. Bueno, me tracé la mente de que para esta época iba a estar disponible una investigación sobre Peoli. Lo interesante de Cecil Peoli, desde mi punto de vista como ingeniero aeronáutico y como promotor personalmente de una competencia que se hace en la universidad, en la universidad, actualmente la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, UFAM, cuando yo estudié allá en el año 91, es que el contacto más directo que tienen los chicos con la aviación, entre comillas, real, con el experimentar con aviación, es un concurso de aeromodelismo que se llama SAE Aerodesign. Como dice su nombre, es organizado por la Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos. Se hacen concursos en Estados Unidos, en México y en Brasil. Y los chicos, siguiendo unas reglas muy específicas, así como la UCD, por ejemplo, compite con el carrito baja, en SAE Aerodesign se compite con un aeromodelo de carga. Este aeromodelo va desde su peso vacío, tienen que demostrar cómo vuela con su peso vacío y lo tienen que ir cargando progresivamente hasta 10 kilos y demostrar su comportamiento en ciertas tareas cargados con 10 kilos. Los muchachos acá tienen poca experiencia, están volando en el concurso del año 2005 y no se ha llegado, por ejemplo, a diseñar un avión acá que vuela los modelismo de Nueva York, que como dato interesante, era un aeroclub que copiaba el Aeroclub Junior de Nueva York, de aeromodelismo, que era organizado por una mujer, una señora que fue la primera ingeniera aeronáutica, que fue la primera mujer que diseñó y construyó un avión, estamos hablando del año 1910. Entonces Cecil Peoli se integra a este club y junto con sus amigos empiezan a desarrollar un modelo que llamaba el modelo de estructura A. ¿Por qué estructura A? Porque era un modelo que su fuselaje plano era como una A, era canard, es decir, tenía un plano pequeño delantero, tenía un plano principal trasero grande. Dato interesante, gracias.
Dato interesante es que es la misma configuración del avión de Frank Boland, es un avión Canard, plano delantero pequeño, plano trasero grande. El avión era propulsado por ligas, tenía 2 motores a liga, ellos habían desarrollado un enroscador para las ligas. Y se sirvió y se hace famoso porque con su desarrollo particular, un modelo de 34 pulgadas, bate por primera vez el récord de distancia de 1000 pies. Él fue el primero en batir los 1000 pies, entonces por supuesto sale reseñado en la revista Aeronáutica, sale reseñado en la revista Craft, salen los periódicos en Nueva York, salen los periódicos en New Jersey, y con eso este chico de 16 años se empieza a ser famoso. Posteriormente captura el récord de tiempo con ese mismo modelo con el que vuela 58 segundos. Entonces tiene el récord de distancia, tiene el récord de velocidad, después el récord de distancia lo lleva a 1700 pies. Y llega el asunto al extremo de que una empresa que fabricaba modelos y vendía suministros para el modelismo, estamos hablando de 1911, o sea, es interesante si hay aquí algún aeromodelista ver lo notorio de ese hecho. Conversa con Paoli y le compra los derechos para la producción del modelo, y al catálogo de 1912 de esa empresa se incorpora entonces el Paoli Racer. Vendían o el kit de ensamblaje del Paoli Racer, lo vendían como en $4, o vendían los planos de fabricación, muy preciosos los planos, van a estar disponibles para descarga en el material. Lo vendían en $1,25, o para los flojos o los que querían ir más rápido y avanzar otra vez, se compraba el ARF, el Almo 3D to Fly, se compraba en $750, en realidad relativamente costoso. Y ellos, lo interesante era que como aeromodelista uno podía, por ejemplo, facilitarse las cosas, podía comprar las hélices que costaban unos $25, o en el kit comprar los bloques para tallar las hélices. Entonces, es muy interesante porque entre uno de los materiales que conseguí, que fue lo que más material biográfico me aportó de Paoli, es un documento, una tesis de posgrado que se llama modelando la niñez, modelando el comportamiento, la niñez, la ingeniería y los modelos de aeroplanos. Y el tesista hace un énfasis muy importante en cómo se usa el deporte ciencia como una herramienta para introducir a los niños pequeños a la ingeniería y encaminarlos hacia una carrera de desarrollo tecnológico, de desarrollo social, que son importantes para el aporte de la sociedad, para el aporte de la tecnología. Entonces, ese documento habla muy bien de Paoli, habla muy bien de lo visionario, de lo importante que fue cuando él decide hacer una transición de esos aviones de liga a planeadores, también de vuelo libre, y se va interesando en el vuelo real, que es la transición donde él decide otorgar completamente los derechos de producción del modelo. En Nueva York, en el Aeroclub de Nueva York, donde estaba Glenn Curtis, que era la licencia número 4, estaba Aubrey Wright, que era la licencia número 2, y estaba el capitán Thomas Baldwin, que era la licencia número 7. Este señor Baldwin tenía la particularidad de que, aunque en ese momento ya era piloto, él había aprendido a volar con aviones de Glenn Curtis. Ese señor, nacido en 1850 y algo, él tenía una particularidad. Era la licencia número 1 de globos y dirigibles en Estados Unidos. Se dice que este señor fue el inventor del paracaídas, aunque no lo patentó, entonces hay reseñas posteriores de quiénes fueron los inventores del paracaídas, pero el primero fue él. Fue la primera persona que saltó el paracaídas de un globo. Entonces, ese señor tenía una historia aeronáutica increíble, y con 60 años montó su propia fábrica de aeronaves, hizo un avión basado en una mezcla del avión Farman, la cola era como un Farman, una caja en la parte posterior, las alas eran como un avión Curtiss,
con alerones en el intermedio entre las dos alas. Y tenía ciertos aspectos de la estructura de los aviones de los hermanos Wright. Ese era el biplano Baldwin. Ese biplano tuvo un desarrollo de 6 modelos distintos. Fue avanzando en el tiempo en 6 modelos distintos, que posteriormente se hizo conocer como el Red Devil, el Diablo Rojo. El cuento de Diablo Rojo tenía dos aspectos. Uno de que fue el primer avión con su estructura totalmente construida de metal. Él diseñó el avión para ser construido en metal en vez de madera, y sus alas eran enteladas y sus superficies de cola eran enteladas. Aquí cabe hacer un punto interesante. Estamos hablando de 1910. Era la misma época, Frank Boland estaba fabricando su primer avión. Y lo interesante es la nomenclatura. En esa época, si vemos el avión de los hermanos Wright, si vemos el Wright Flyer, el Wright Flyer tiene como superficie de control horizontal, lo tiene en la nariz como un cana, y eso es lo que ellos llamaban una cabeza. La cola, el timón vertical, está en la parte posterior, y es lo que ellos llamaban cola, tal como si fuera la cola de un pez, vertical. De hecho, la introducción de la cola vertical es derivada de los peces faro. Entonces, el avión de los hermanos Wright, los primeros aviones de Curtiss y el primer avión de Baldwin, era un avión con cabeza y con cola. Cuando Frank Boland decide hacer su desarrollo y eliminar la cola para solamente controlar el avión con la cabeza, el avión pasa a ser conocido como el sin cola. Frank Boland inventó algo muy particular, que la superficie de control lateral que él hizo, el avión no tenía ni alerones ni rudder, tenía un sistema combinado que pivotaba en diagonal, y era algo así como llamar un rudder bomb, y era lo que le permitía inclinar. Entonces, Baldwin, en la evolución de sus aviones, él inició con un avión con cabeza y cola. Posteriormente fue avanzando, y cuando fabrica su Red Devil 3, que fue el avión con que más hizo peripecias, aparte de las acrobacias que se hacían con los aviones, era parte de la razón del Red Devil. La otra razón era que todos los tubos iban pintados, los tubos hasta el caucho iban pintados de rojo. Y esa es la razón que le decían el Red Devil. Las telas eran amarillas. De hecho, en un cuadro que pueden observar acá detrás de la puerta, lo quise traer, pero no era lo más adecuado. Ese cuadro muestra un avión Red Devil que estamos en la diatriba, si muestra el avión que voló Paoli en una escena del despegue de Paoli en el paraíso, o una escena del despegue de William Knox Martin. Sucede entonces que Baldwin frecuentaba la zona de aeromodelismo, y un día estaba Paoli con un compañero de apellido Schober, y en la biografía de Schober relata que se le acerca a Baldwin y le dice: bueno, chicos, ¿qué les parece a ustedes si en vez de estar volando el vuelo, se vienen conmigo a volar en los aviones de verdad? Y bueno, los muchachos, ni cortos ni perezosos, aceptaron. Schober era un poquito mayor, tenía como 20 años, Paoli estaba por cumplir, estaba todavía con 17 años, pero todavía cumplió los 18. Aceptan volar, y Baldwin, reconociendo que Paoli era el que más tenía habilidades en el aeromodelismo, lo entrena principalmente. El entrenamiento, como eran monoplazas, lo hacían haciendo correteos de un extremo al otro del campo. Aceleraban, avanzaban hacia un extremo del campo, daban media vuelta, avanzaban hacia el otro extremo, así diversas veces, hasta agarrar el sentido del avión. Me imagino que harían los pequeños saltos que hacen en los vuelos de prueba para sentir los mandos en el vuelo. El asunto era tan interesante en aquella época que al sexto vuelo ya Paoli estaba volando, y ya los periódicos lo estaban reseñando que volaba como un veterano, solamente con 6 vuelos. En el sexto vuelo, Baldwin le dice a Paoli que suba a Schober para que como pasajero sienta el avión en el aire. A Baldwin no le gustó cómo volaba Schober, lo descartó y siguió volando con Paoli, aparte de otros jóvenes que tenía volando. Y con esto se vuelve Paoli el piloto más joven del mundo. O sea, obtuvo su licencia la número 141, obtuvo el 22 de junio de 1912, empezó a volar como el 6 de junio, y le dieron la licencia número 141.
zona que le correspondió. A William Martin lo trajo el señor Carlos Montauban a través del señor Gus Thor. Lo trajeron en diciembre. Yo no tengo muy claro porque realmente la historia de William Martin en Venezuela no está disponible muy abiertamente, aunque tuve la fortuna justamente el día de ayer de contactar a la nieta de William Martin y preguntarle si tenía material sobre los vuelos de su abuelo en Venezuela, y entiendo que tiene o una reseña periodística o algún tipo de relato sobre los vuelos. Los Martin no culminó su contrato completo, a pesar de que se hizo algo bien importante, trasladó el primer pasajero en Venezuela, que fue el señor Carlos Montauban, el 5 de diciembre de 1913. Y para completar su contrato, viene Cecil Peoli a Venezuela. La revista Aeronautics, en su edición del 31 de marzo, relata que Cecil Peoli se había embarcado a Venezuela para hacer los vuelos y que se esperaba que estuviera hasta el 1 de julio de 1914. Los primeros vuelos que están reseñados de Cecil Peoli son del domingo 5 de abril de 1914. Hay una foto bien interesante que la pueden ver, que muestra a Cecil Peoli junto al señor Carlos Montauban y al señor, al coronel Ali Gómez. César. Parece emoción. Eso es el día martes 7 de abril. Y bueno, eso da a entender que hubo vuelos durante la semana. Esos vuelos no están reseñados, no tengo escrito sobre esos vuelos. Porque sucede algo. Por ejemplo, para la investigación de Bola, tenía un documento muy extenso que había preparado el señor Alfredo, al que tuve acceso, y con eso pude armar tanto la historia temporal como la historia gráfica. Con el caso de Peoli, casi toda la referencia, casi todo el material viene de las revistas americanas. Entonces, estamos relatando un suceso acaecido en Venezuela hace 100 años con unas fuentes externas. El vuelo se da entonces el día 12 de abril. Me imagino que habrían hecho vuelo temprano. El señor Carlos Montauban le había dado a Peoli 5 cartas que iba a trasladar a La Guaira. Maiquetía, perdón. Peoli despega ese día a las 4:45 de la tarde. Se relata que despega del Paraíso, sigue hasta Catia para seguir las vías del tren. Se dirige hacia el Abra de Catia, que es una zona que es cercana a donde pasa actualmente la autopista. Está bastante distante del pico de Iguatá, que es una zona bastante alta en relación a la altura a la que voló Peoli. Según una reseña de la revista Aeronautics, Peoli voló a 4.000 pies de altura. Muy cerca de esa zona hay más o menos hacia el este 5.500 pies de altura. O sea que necesariamente tuvo que pasar por encima del agua. De hecho, es interesante porque menos de 6 meses antes había intentado batir el récord de actividad con un pasajero, y ese récord era de 5.500 pies en Estados Unidos. Entonces, el haber subido a 4.000 pies era algo bastante notable para el momento. Se describe que Peoli, lo describe el fallecido periodista Oscar en 2 de sus columnas que relata el vuelo de Peoli, una del año 2013 y una del año 2012, que se dirige hacia el norte y se mete en la neblina. Entonces sigue volando a la altitud que yo había alcanzado, sabiendo que era un área segura, dentro de la neblina, y cuando sale de la neblina sale por la zona de Punta de Mulatos. Aparentemente, por algo acordado, gira hacia el este para volar hacia Macuto. Se me estaba explicando, yo realmente conozco poco la zona del litoral, se me estaba explicando de que la zona de Macuto era la zona de clase, o la zona vacacional de la gente de clase alta de la época, y la idea era exhibir el vuelo hacia esa zona.
el punto de referencia era la Casa de los Baños, que era un pequeño castillete que estaba metido dentro del mar, que hacía la forma de una piscina, de paredes cerradas con agua de mar. Y con esa referencia Paoli vuela hacia Macuto, girando de regreso hacia el oeste para volar por encima de Maiquetía, de La Guaira, y finalmente arribar a Maiquetía, donde aterriza en un terreno que se entiende fue un campo de gol posteriormente, que las referencias nos dan que el terreno estaba, según las reseñas, a la derecha de la estación del tren y del puente. Entonces, el señor Dervis tuvo todo el gusto de suministrarme unas fotos aéreas del año 1936, donde se ve claramente la correlación de la estación de tren, del puente y del terreno, y unas fotos del terreno con pleno juego de béisbol muy simpática para ver dónde pudo haber ocurrido con toda seguridad el aterrizaje de Paoli. En esa zona lo estaban esperando el señor Tori, lo estaba esperando el señor Montalbán en un carro para trasladarlo, entiendo, a Camurí, donde se encontraba Gómez y donde finalmente Paoli, que como dijo el señor Alfredo, y eso es algo que no he podido indagar porque lamentablemente las páginas de genealogía en las que podría averiguar la información son páginas pagas, y como dijo el señor Alfredo, esto se hace de modo gratis. Paoli era nieto de venezolanos y se entiende que hablaba muy bien español. Entonces, personalmente se dirigió al general Gómez y le informó de que había realizado el primer vuelo sobre el Ávila. De hecho, me llama mucho la atención de que los periódicos, el New York Times, un periódico de Texas, si mal no me equivoco, reseña el mismo telegrama, New York Times, y la revista Aircraft reseña que el cruce fue el primer cruce sobre los Andes. Y si lo vemos a modo práctico, la cordillera de la costa es una extensión de la cordillera de los Andes, aunque no es propiamente cordillera de los Andes, se considera en la época como tal, pues no se hacía la distinción. Entonces, es muy interesante que en ese momento se reseña eso como el primer cruce de los Andes. Le informa Paoli a Gómez que es el primer cruce de los Andes, que es el vuelo más alto que había hecho, con 1000 pies, y que era el primer corredor de Venezuela, entregándole las cartas que le había enviado al señor Motor. Entonces, de esta manera, llegamos a este aniversario que estamos celebrando desde el día de ayer, un centenario de un evento realmente bastante importante, de bastante consideración, que lamentablemente, si no es por organizaciones como esta que tenemos acá, el Museo del Transporte, si no es como páginas web, sobre todo en Facebook, que hay una movida muy interesante ahorita, como la Crónica, que está aquí como representante el señor Martín Ustari, y también mi persona, como Aviación Venezolana Retrospectiva, que está también representada por el señor Alfredo, mi persona, y no puedo dejar de nombrar a su creador, el señor Fabián Campeche. Yo actualmente estoy escribiendo para una página que se llama aviacioncivil.com.be, donde estoy y donde pueden conseguir toda esta reseña y todos estos artículos. Y si no es por estos canales o por estos vías de información, lamentablemente no se comunica, no se difunde y nadie se entera de estas cosas. Bueno, si al caso vamos, intenté comunicarme con algunos periódicos cuando el evento de bola, no tuve suerte. Intenté comunicarme con los periódicos ahorita, no tuve suerte. Entonces, son estos medios de difusión los que nos permiten mantener ese contacto con nuestro pasado, mantener esa relación con nuestro pasado. Y para mí es algo importante, porque yo comencé investigando cuáles eran los aviones precisos que voló cada quien. Me termino consiguiendo con los detalles específicos de cada uno. La intención ahora es realmente conseguir la afiliación de Paoli, con su origen venezolano. Sus abuelos eran venezolanos, a mi entender. No he conseguido fácilmente gente de apellido Paoli en Venezuela, no, la busco y no la consigo. Aparentemente migraron en esa época y se quedaron allá todos. Y
Después de estos eventos, vuelve a quedar un vacío. Se entiende que Peoli siguió haciendo vuelos. No hay referencia de cómo fue el vuelo de retorno. No se consigue. Se supone que Peoli hizo su último vuelo en Venezuela el 1 de mayo de ese año. O sea que Pioli permaneció en Caracas seguramente Un mes. un mes. No, perdón. Un poco más de un mes. Ahí llegó antes. Sí, un mes. Un mes. Aproximadamente un mes. Entonces, ese 1 de mayo había unos visitantes ilustres en Caracas. Estaba la princesa María Elisa de Schleswig-Holstein de Dinamarca, la princesa Elena de Inglaterra, el gobernador de Junta de Trinidad, quien lamentablemente fue uno de los testigos presenciales de la muerte de Bolan en Trinidad, ocurrió el 23 de enero de 1913. Y Peoli, haciendo su exhibición, hace un aterrizaje forzoso, donde se malogra el avión, pero él sale solamente con unas heridas leves, no de consideración, y dado el daño al avión, bueno, hasta ahí llegan los vuelos de Peoli. O sea que Pioli después del vuelo del día 12 hizo otro vuelo en Caracas. Sí, porque si el último vuelo fue el 1 de mayo, hay 18 días de vuelo intermedio. Y seguramente los domingos, ¿verdad? Los domingos. El 12, el 6. Exacto. O sea que había chance como para 3 domingos más, ¿no? Tengo entendido que el avión de Lockheed Martin tuvo una falla y que no se recuperó, por eso es que viene Pioli. Es posible que haya un percance igual. Un percance con el motor, una falla de motor, y de repente nunca llegó esta de las versiones que he leído. Yo no lo he logrado ubicar. Unos detalles que había omitido, por ejemplo, el trayecto de tren de esa época. El trayecto de tren entre Caracas y Guara era de 23 millas. El vuelo que hizo Peoli era de 6, representando la utilidad del avión para tal efecto. Bueno, acuérdate que el tren tenía que ser diario, pegaba Increíble toda la cantidad de vueltas que el tren daba. en el material está la ruta del tren y realmente es impresionante el zigzag que hace. Otro detalle que había omitido, que también son interesantes, aunque están bien detallados en la historia de Peoli. Peoli fue el primero en volar en distintas partes en Canadá. Como él vivía en Nueva York, en toda esa zona, al norte de los Grandes Lagos, fue el primero en volar. Apenas 2 meses después de haber empezado a volar, fue el primero en volar en una ciudad que se llamaba Berlín, en Ontario, que ahora se llama Kitchener. Imagino que después de la guerra le cambiaron el nombre a Berlín, no le agradó el nombre. También fue el primero en volar en la provincia de Newspeak, lo que hace en el resto del año 1914. Es de pensar, aunque no lo puedo evidenciar, de que participó en alguno de los tours mundiales que hacía el capitán Thomas Baldwin. Thomas Baldwin fue el primero en volar en China, en Japón, en Singapur, en Filipinas, dejó un avión vendido en Filipinas. Es posible que Peoli haya retornado con Baldwin a repetir esos vuelos, aunque no consigo ninguna referencia. Eso en el resto de 1912. En 1913 también hay un vacío enorme de 6 meses, es posible que obedezca lo mismo. Aunque hay algo que me llama poderosamente la atención, 2 fuentes que citan que Peoli hizo 400 vuelos de exhibición en 1913 solamente. O sea, estamos hablando de un promedio de más de un vuelo diario. O sea, el señor era el señor de los señores en cuanto a vuelos de exhibición. Y hay un libro muy interesante que fue editado en septiembre, fue liberado en septiembre de 1913, que era el Harper's Aircraft Book. Y el Harper's Aircraft Book era un libro de introducción a la aviación para jóvenes y era un libro de modelismo. El libro reseñaba los modelos más famosos, entre ellos el Pioli Racer, y mostraba los planos del Pioli Racer y tenía una sección de cómo construir el Pioli Racer. Tenía el modelo del competidor de Peoli, que era Perry Percy, en la parte del modelismo. Explicaba otra serie de modelos y explicaba los modelos de aviones dominantes en el momento. Explicaba el avión de los Wright, explicaba el avión de Curtiss, explicaba algunos conceptos de los Farman, de los Blériot y hablaba de los Greg David de Baldwin.
Eso denota la importancia de los aviones que vinieron a Venezuela. Y hablaba de los Bolan también, era muy específico de los Bolan. Entonces, llama mucho la atención que ese libro hace mucho hincapié en los aviones que específicamente vinieron a Venezuela. Y una cosa que destaca es que reseña la cantidad de vuelos que hacían los Bray, que hacía Curti, que hacía Peoli, y destacaba que a pesar de la cantidad de vuelos, de todo el esfuerzo, de todo el fogueo volando, bueno, a pesar no, gracias a eso, no habían sufrido nunca un incidente grave. Y destacando entonces el nivel de seguridad que había el aspecto humano, técnico y humano, Venezuela ha sido un país de precursores y ha contado siempre con figuras estelares que han venido a abrir el camino de la aviación, abrir el privilegiado, abrir el camino del transporte terrestre. En 1904 tenemos registrado la llegada del automóvil a Venezuela. ¿Cuántos años después de las iniciativas de Daimler y Benz en Alemania? Tuvimos el Cadillac, un automóvil que sirvió para demostrar que era posible que una pieza construida en Norteamérica pudiera ser ensamblada y utilizada en Europa. Ese modelo de Cadillac precisamente que vino a Venezuela tuvo esas características. Ya vemos que tenemos en el año 12 la incorporación del avión. Teníamos, y aquí Ramón nos puede decir, teníamos barcos relativamente modernos en la época y teníamos la iniciativa de la creación de nuestros propios astilleros. Bueno, en 1848 Venezuela mandó a hacer un barco de guerra en el astillero Cram de Filadelfia, que fue el primer barco de guerra que hizo ese astillero en 1848. De manera que y éramos un país pobre, un país paupérrimo, un país con unas condiciones humanas, sanitarias, etcétera, etcétera, muy limitadas. Estábamos en el caso de la aviación, eran días, bueno, estaba iniciándose la era de Gómez y del año 8. Pero estábamos también en el año 4 cuando vino el automóvil, estábamos en plena enfrentamiento, habíamos apenas superado el bloqueo de nuestras costas, parte del ferrocarril, quienes inventan el ferrocarril vienen a Venezuela en los años 30 del siglo XIX y plantean en Venezuela la construcción de un ferrocarril entre La Guaira y Puerto Cabello. De manera pues que nosotros como venezolanos debemos sentirnos orgullosos de que desde ese punto de vista nos insertamos en la historia muy rápidamente, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la tecnología. Tenemos unos personajes famosos, como los que acaba de mencionar, inventores, algunos de ellos, descubridores de técnica, gente con inventiva y con capacidad propia para desarrollar proyectos que en el tiempo han venido a significar la transformación de la forma de relacionarnos con los hombres, a través del automóvil, a través de la aviación, a través de la navegación, etc. De los medios de comunicación que es a lo que está de alguna manera y muy modestamente referido. ¿Tienes algo más que decir? Sí, lamentablemente, por supuesto, hay que reseñar la parte triste y lamentable de la historia. Para enero de 1915, Peoli ya contaba con 21 años y este joven de 21 años, ya considerado diseñador aeronáutico, un grupo de inversionistas lo solicitan para crear una firma que llevó el nombre de la Peoli Aeroplane Corporation y lo designan como el director y gerente y diseñador de la corporación con 21 años. Eso es muy importante destacar. Bueno, si ponemos un patrón de referencia, yo me gradué de ingeniero con 21 años. Es bastante notable de que había un concurso de hidroaviones, de suministro de hidroaviones y motores para la US Navy, para su estación de Pensacola. O sea, de repente iban a ser los Blue Angels en aquella época. Y bueno, llama mucho la atención que en una reseña periodística del día 9 de abril, es decir, 3 días apenas antes de su muerte, sale una foto muy bonita que si entran, los invito a que me busquen en Facebook como Alejandro King. Pueden buscar directamente Alejandro.Irauquín como nombre del perfil de Facebook. Y lamentablemente la foto sale Peoli con una hélice mucho más alta que él de madera, en traje. Y esa foto se le ha publicado apenas 3 días antes de su muerte. Y esas fotos se las cambian. Se
negaste a los lectores de la página. Sí, por supuesto. Esa foto está ahí. No, pero se la negaste porque dice que no tiene tu página. No, no, en mi página está una foto de perfil, está una foto de mucha calidad, pero en el artículo sobre Se la escamoteó, pues. Mejor es que no